las cosas de fondo que pasando en el Congreso. Enrique Castillo debió explicarnos su punto de vista sobre esta voluntad de adelantar un reglamento para el futuro Senado, en cuyo texto de proyecto, todavía por ahora es un dictamen, se ha incluido este famoso tema que ha naturalmente llamado la atención: un alza considerable, más del doble de lo que están ganando ahora los congresistas. Lo que estábamos diciendo es que si es como dicen que se estaban elaborando 3 reglamentos, lo que demuestra esto es que hay un pésimo manejo de las cosas en el Congreso. Uno, primero, porque de lo que escuchamos de José Sebasco, que es experimentadísimo en este tema, pues son autónomos los congresos, por tanto el próximo Congreso va a elaborar sus propios reglamentos. Lo segundo es que si lo que queda en la opinión pública es solo el tema de los aumentos, entonces significa que el manejo que se ha hecho, como digo, es torpe políticamente. Lo que ha quedado, Fernando, de todo esto es que los congresistas se querían subir el sueldo y que en realidad lo que estaban haciendo era subírselo porque ya se consideraban reelectos en el próximo Congreso. De tal manera que nadie ha hablado de otros temas del Congreso, de los reglamentos, ni tampoco de las intenciones. Solamente se ha hablado del intento de subir el sueldo y que por eso nadie quiso criticar cuando la presidenta se subió el sueldo. Insisto, si esto es lo único que ha quedado, demuestra un pésimo manejo del Congreso de este tema a nivel de opinión pública y a nivel incluso de la discusión propia en el Congreso. Han dado marcha atrás, lo cual significa que han cedido a la presión. Esto entonces nos muestra que efectivamente no había un manejo orgánico, concienzudo y bien establecido, sino que había la intención de contrabandear, entre comillas, una decisión de la que han tenido que dar, como digo, marcha atrás debido a la presión popular. Por otra parte, el otro tema que ha dado lugar a mucho debate es una modificación del estatuto y de las funciones que un congresista puede realizar desde el punto de vista político durante las semanas de representación. ¿Cuál ha sido el régimen que usted ha conocido respecto de esto, señor Chebajo, cuando está en funciones en el Congreso? Mira, yo he pasado ya por una bicameralidad. Antes del 93. Antes del 93, efectivamente, y en ese momento los parlamentarios también tenían derecho a la reelección. Y los parlamentarios en esa época tomaban la decisión de por lo menos 30 días antes del proceso electoral se suspendían las funciones en el Congreso, tanto en senadores como en diputados, para que se dediquen a su campaña electoral. Eso es lo que sucedió hace 30 años. Hoy las cosas pues han cambiado y los parlamentarios tienen esta posibilidad de hacer proselitismo político durante su semana de representación. Pero el grave problema que tenemos, Fernando, creo que tiene el país en este momento es lo siguiente. El sueldo de congresista no es malo, pero tampoco es un sueldo suficiente para hacer una campaña electoral. Entonces lo que tiene que hacer el Congreso es aprobar algún tipo de norma en coordinación con el Jurado Nacional de Elecciones. Primero, para evitar el uso del recurso público durante la campaña electoral. Y en segundo lugar, establecer las normas de transparencia para aquellos congresistas que van a la reelección y tengan ayudas externas para su campaña electoral. Porque va a resultar que seguramente vamos a conocer de parlamentarios que se van a la reelección con un sueldo que no es malo, pero es poco para una campaña electoral, y de repente vamos a ver pues 10, 15 paneles con su rostro. Entonces, ¿y de dónde pecata a mí? Exactamente. ¿De dónde sale ese dinero? Exactamente. Eso es lo que tiene que hacer el Congreso. Normas que permitan la transparencia para el uso de recursos externos del parlamentario y otra norma, o la misma, que establezca que no se deben usar los recursos del Congreso para la campaña electoral. Señor Castillo. Yo no creo que debamos tomar en cuenta si es que el sueldo del congresista le alcanza o no le alcanza para su campaña electoral. Ese es un tema personal, que está ajeno a lo que es la función para la que ha sido elegido. Y además pone a los congresistas en el mismo nivel y en la misma situación de todos los que afuera, sin ser congresistas, quieren aspirar a ser
parlamentarios. Aquí lo que tenemos que evitar, y en eso estoy totalmente de acuerdo, es que se usen los recursos del Congreso de la República, que son abundantes, más allá de los sueldos, porque aparte de los sueldos de las bonificaciones, se les pagan los pasajes a donde quieren ir. Se les devuelve Viáticos. el tema de los viáticos. Albergue, hotel. Entonces, cosa que no tienen otros candidatos. Pero además, dinero que se les da, lamentablemente, digo, el monto, para que cubran sus obligaciones como parlamentarios. No para tomar en cuenta si es que, claro, si es que quieren candidatear, ese es su problema. Como digo, los recursos que el Estado les da y que nosotros le damos a través de nuestras contribuciones tienen que ver con la labor parlamentaria. Entonces, yo sí, al contrario, era de la idea de eliminar la semana de representación. Lo que han hecho es generar todas las ventajas para poder utilizar los actos propios de los parlamentarios en campañas electorales, con recursos del Estado y en los tiempos en los que deberían trabajar para el Estado. Ya no se van a ir a Ecuador a ver un partido de fútbol, ahora se van a hacer mítines seguramente o van a ir a hacer proselitismo político. Entonces, para eso no se les paga. Se les paga para trabajar, para debatir, para fiscalizar. Eso es lo que se debe preservar. Lamentablemente, con esta posibilidad que tienen ahora los congresistas, eso no queda en saco roto, porque ahora, ¿cómo vamos a saber, Fernando, qué porcentaje de su tiempo lo dedican a la labor parlamentaria y qué porcentaje a la campaña electoral? Y ahora esto muestra el por qué los grandes líderes de las bancadas no han querido ir a las presidencias de las comisiones o a la mesa directiva. Claro, han mandado a su segunda y tercera fila porque ellos se van a dedicar ahora a hacer campaña electoral para la reelección. Por otra parte, hay otro tema, y disculpan que corra un poco, todos estos temas se pueden desarrollar más ampliamente, pero quiero cumplir con 4 temas, el tercero de los cuales es un acuerdo que se habría tomado, según Patricia Juárez, que lo reprueba, para que el presidente actual del Congreso, señor José Gerí, pueda introducir temas sin que hayan sido agendados previamente. O sea que vamos a discutir en el Pleno sobre asuntos importantes sin que los congresistas estén debidamente informados. No es que lo estén mucho ahora, cuando se ponga en la agenda, pero van a estarlo menos aún si esto se lleva a cabo. ¿Alguna vez ha visto algo que se parezca a esto usted, señor Chevasco? No. La discrecionalidad que tiene el presidente del Congreso en la dirección de los debates es decidir el momento en el cual incorpora al debate un proyecto de ley que previamente ha sido priorizado por la Junta de Portavoces. Ahí está, priorizado por la Junta de Portavoces. Él prioriza decide el y orden. él dice el momento, a ver, este dictamen Hay que toca mucha economía, gente. pero no está el presidente de Economía. Entonces, la siguiente comisión, ¿cuál es el siguiente proyecto? Salud. ¿Está el presidente de Salud? Sí. Ya, vamos. Ahí decide él. Sobre esa lista de prioridades. Entiendo que eso también se ha generado un problema con la fragmentación. Porque si cada bancada pedía 2 proyectos para debatir por pleno y son 12, 26, por 2 son o 13, 24, entonces, no había tiempo tampoco para eso. Por eso que en la práctica un poco que se ha dejado de lado el tema de la priorización. Porque al final esa priorización en la realidad no se priorizaba. Porque al momento de debatir el proyecto de acuerdo a la orden de prioridades no estaba el responsable de la Comisión de Economía o de Justicia o de lo que fuere. Es quizás por eso ese acuerdo del Consejo Directivo, pero creo que debe precisarse. Porque un presidente es el gran coordinador entre todas las bancadas y poner al debate los temas que previamente ya las bancadas han decidido y se han informado. Ya hay un acuerdo. Hay un acuerdo. El tema con una documentación que se presenta. Claro, porque ¿qué pasaría si el presidente decide en debatir un tema de la Comisión de Vivienda y no está la presidenta de Vivienda y nunca se le notificó de que su proyecto se iba a debatir en esa sesión para que esté preparada? O peor aún, para ser malicioso, señor. No tienen los votos. Chevasco, no tienen los votos. Temas que lo pueda concernir, que le pueda concernir personalmente. Porque hemos visto que ese principio de no legislar sobre lo que tiene que ver contigo y tus
y tus allegados ha sido totalmente puesto de lado por este Congreso. No lo había pensado. Bueno, vamos a creerle, señor Castillo. Vamos a creerle. Ahora, es cierto que efectivamente el presidente tiene esa discrecionalidad. Y como digo, yo le agregaría el hecho de que muchas veces... Discrecionalidad de orden de de los orden, temas, nada no de más. introducir Exactamente. un tema. Pero yo le agregaría ahí otra razón más que manejan ellos en la realidad. Y es que si ven que no tienen los votos para aprobar determinada ley, no la ponen en el debate y la sacan, ¿no es cierto?, de la agenda. Eso se ha visto mucho. Pero a mí me preocupa el hecho de que exceso de discrecionalidad como esta se produzca en un año electoral. Eso es bien peligroso. Bien peligroso porque el presidente incluso podría manejar esto de acuerdo a lo que es la relación con quienes van a ser sus antagonistas o sus rivales políticos y los partidos que van a tener algún tipo de manejo populista, por ejemplo, en beneficio de sus propias candidaturas. Eso por un lado. Es malo por eso que haya esta discrecionalidad. Lo segundo es que genera un malestar en el Congreso de la República, porque si ya habían reclamos de que muchas veces la mesa directiva no podía el debate de ciertas leyes a pesar de esta priorización de las que nos habla José Sebasco, ahora entonces el presidente va a poder hacer lo que quiera en el momento que quiera. Lo tercero es que no tenemos, si ya no teníamos y no tenemos un Congreso con la legitimidad que debiera tener un Congreso de la República en estas circunstancias, tenemos un presidente que tiene muchísima menos legitimidad todavía. Y darle ese poder a este presidente en este momento, en un año electoral, con toda la situación que se está dando y con las decisiones que está tomando el Congreso, no solamente es peligroso, sino que genera un pésimo precedente en adelante. Es decir, los presidentes de los siguientes congresos van a querer la misma atribución, por encima incluso de los voceros, por encima de su propia mesa directiva. De la Junta de Portavoces, prescindiendo de ella, ¿no? Y por encima hasta de su propia bancada. Recordemos que hemos tenido un presidente del Congreso elegido por una bancada que después se le volteó a esa bancada y terminó siendo enemigo de esa bancada. Con esta atribución, cualquier presidente podría... Y el señor Salaverry, dice usted, ¿no? Exactamente. Con esta atribución y con este precedente, cualquier presidente del Congreso podría convertirse prácticamente en un dictador. Por otra parte, quiero hablar de un tema aún más delicado, que es la ética. Hay una comisión de ética, como sabemos, en el Congreso. Suena muy bien que haya una comisión de ética, pero lo que hemos ido viendo es que para establecer principios y para llamar la atención ha servido poco, para blindar mucho. Y ahora tenemos a una persona que es de las más cuestionadas en el Congreso a la cabeza de esa comisión y simultáneamente de la Comisión de Fiscalización, no sé si incluso de una tercera, Elvis Vergara, para no nombrarlo, como dicen. Señor Sebasco, ¿ha visto usted algo semejante así? ¿Dos comisiones o tres a la vez? No. Y comisión de ética presidida por una persona No. severamente cuestionada por su propio partido. No. Es más, afortunadamente ya renunció a la tercera ya. La renunció a la tercera. Se Una queda con comisión dos especial. presidencias. Se queda con dos presidencias, ética y la otra comisión que me parece fiscalización, ¿no? Pero más allá de la persona y el personaje, has hecho una reflexión muy interesante, Fernando. Esa comisión de ética no debe existir. Por lo menos no bajo esta modalidad. Hay quienes proponen que sea integrada por personas ajenas al Congreso. Es un modelo. Pero yo voy a hacer algo más práctico, como pasaba antes de que exista la comisión de ética. ¿Qué pasaba? Supongamos, se veía al congresista en el Estadio del Ecuador, se tomaba público conocimiento, en la siguiente sesión plenaria el presidente del Congreso decía lo siguiente: hemos visto tal cosa y propongo a 5 personas, tal y tal, de varias bancadas, sin considerar la bancada que es el congresista. Y en el plazo de 72 horas nos trae una propuesta de sanción. Y se acabó. Así funcionaba antes, Fernando. ¿Hasta cuándo? Hasta que se creó la Comisión de Ética en el año 2002, me parece, o 2003, hace 20 y pico de años. Bajo Toledo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí era un asunto mucho más rápido. No había nada que investigar, porque esa Comisión de Ética tiene un procedimiento que pareciera fuese un proceso de carácter judicial, porque dice prueba, perito, testigo, por Dios.
la ética no necesita ese tipo de profundizar las investigaciones. Señor Castillo, las empresas en el Perú después del escándalo han hecho un esfuerzo, muchas de ellas, las principales quizás, algunas, para tener cláusulas de cumplimiento que evite un desprestigio de su marca. ¿Por qué el Congreso hace exactamente lo contrario? Y el caso de la Comisión de Ética es la punta del iceberg. Sí. Tenemos casos como el de la Comisión de Energía y Minas, donde se ha puesto de presidente a quien marchaba con los mineros ilegales. Se ha puesto de presidente a la Comisión de Vivienda, quien está acusada de invadir terrenos en Surco. Entonces, como digo, es la punta del iceberg. Pero efectivamente, la Comisión de Ética, ¿para qué sirve? Lo del congresista en Ecuador, si no me equivoco, debería ser considerado flagrancia. Excepto que haya pedido licencia. Bueno, Y pero que eso haya usado sin remuneración un viaje Pero al Ecuador. Fernando, para eso lo puedes determinar en 5 minutos. ¿Tuvo licencia o no tuvo licencia? Ya está. O sea, así de simple. Y en todo caso, si la licencia la pidió para ir a ver un partido o si la pidió por salud o por otra cosa. Pero a lo que nos referimos es a que, lamentablemente, la situación en la cual el mismo Congreso, el mismo Pleno, pone al Congreso, eligiendo a una persona tan severamente cuestionada, al extremo que, como tú has dicho, su propio partido ha pedido que por favor lo saquen de ahí, pone, como digo, al Congreso ya en una situación casi de ridículo. Eso es bien complicado porque no solamente pasa en ética, ¿no es cierto? Pasa en Las otras otras comisiones. que mencionó usted, minería y vivienda, sí. Pero lo curioso es que si querían por lo menos guardar algo de formas, lo mínimo que podían haber buscado es entre los que tenían poner al menos malo. Bueno, me hace recordar, para terminar con humor, si me lo permite, una frase del poeta Martín Adán, que era un hombre con mucha perfidia, quien dijo que a este paso se iba a nombrar a Santa Rosa de Lima como directora del INPE. Esto hace 80 años. Muchas gracias, José Che Vasco, y muchas gracias, Enrique Castillo. Que pese a todas estas circunstancias, pasen un buen fin de semana y que nos veamos en el curso de las próximas semanas para ver cómo acaba esta legislatura en julio próximo. Vamos a hacer una pausa y conversaremos ya no con analistas, sino con hombres de terreno, un congresista representante de la bella Cajamarca, y estoy hablando de Américo González.